Buenas noches, muchas gracias por dejarnos entrar hasta la intimidad de sus hogares en esta hora. Damos gracias al Señor por la oportunidad que Él nos concede de poder transmitir la palabra del Señor cada día para ser bendecidos por medio de ella. Antes de comenzar la palabra que vamos a dar en esta hora, quiero que juntos podamos venir delante del Señor en palabras de oración y ponerle a Él este tiempo para que sea Dios quien nos pueda bendecir por medio de su palabra y quien nos pueda sobre todo hablar a nuestros corazones. Acompáñenme por favor a orar en esta hora. Señor, te damos gracias por la oportunidad una vez más que tú nos concedes de poder acercarnos Señor delante de tu trono de gracia. En esta hora, Dios mío, queremos poner nuestra mente y nuestro corazón delante de ti, Señor, para que seas tú con tu Santo Espíritu hablando a nuestras mentes y a nuestros corazones. Estamos siempre necesitados, Señor, de esa palabra fresca que sale de tu boca, Señor. Estamos siempre anhelando ese maná fresco que cae del cielo, Señor, y que alimenta nuestros corazones. Te pedimos en esta hora, Señor, que prepares esta palabra para que seas tú hablándonos, seas tú edificándonos y seas tú, Señor Jesús, llenando nuestros corazones con tu palabra. Te damos gracias, te alabamos y te bendecimos y te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza desde ahora y para siempre, Señor. Amén, Jesús, y amén. Muy buenas noches nuevamente, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por estar conectados en esta hora. Gracias por dejarnos entrar hasta su hogar y poder compartir la palabra de Dios a ustedes. Quiero en esta hora hablarles acerca de la escritura en la pared. Todos nosotros sabemos, inmediatamente nuestra mente se va directamente al libro de Daniel, que fue allí donde sucedió precisamente lo que vamos a compartir en esta hora. La escritura en la pared. Daniel capítulo 5. Todo este capítulo básicamente nos está hablando precisamente de esa escritura que se dio en la pared. Este fue un suceso bastante inusual. Realmente nunca antes ni tampoco después se ha dado algo similar, ¿verdad? Algo parecido, de que una mano en medio de una fiesta salga de en medio del cielo y comience a escribir en la pared. Mas sin embargo, este suceso está registrado en la palabra de Dios precisamente para enseñarnos a nosotros lo que Dios quiere hablarnos. Toda la escritura, dice el apóstol Pablo, es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir y para instruirnos a nosotros. Así es que este pasaje contiene verdades importantes que Dios las ha dejado escritas para que nosotros podamos entender, para que nosotros podamos conocer la manera de cómo Dios obra, de cómo Dios actúa. Así es que en el capítulo 5 de Daniel, allí es donde básicamente nos vamos a quedar la mayor parte del tiempo. En este capítulo 5 de Daniel, la escritura nos habla acerca de una fiesta que hizo el rey de Babilonia en ese momento. Belsasar fue el sucesor de Nabucodonosor. Todos nosotros conocemos a este rey que es difícil de pronunciar su nombre muchas veces, pero Nabucodonosor murió y luego Belsasar se levantó para tomar el reino de Nabucodonosor para reinar en Babilonia. Así es que los primeros 4 versículos nos hablan a nosotros cuál era el obrar de este hombre. Déjenme decirles un pequeño preámbulo con respecto a Belsasar, que era el rey de ese momento. Belsasar era un hombre dentro de la larga lista de hombres malos e impíos en la Biblia. Belsasar era uno de ellos. Belsasar era un hombre malo. Él era un hombre que realmente traía mucha infamia al nombre de Dios y al pueblo de Dios. Belsasar era este tipo de personas. Su reinado se llegó a conocer por ser un hombre glotón y borracho. Y es precisamente eso lo que los primeros 4 versículos nos muestran y nos describen la forma y el comportamiento del rey Belsasar. Daniel capítulo 5, voy a leer desde el versículo 1 hasta el 4 para que nos introduzcamos a la historia que quiero compartir con ustedes en esta hora. Dice el versículo 1. El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y vino en presencia de los 1000 y bebía vino. Belsasar
con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén. Qué grave lo que estaba haciendo este rey Belsasar, mostrando así su actitud, su comportamiento en medio de ese momento. Él comenzó a hacer una fiesta, llamó a 1000 de sus príncipes. Y déjeme detenerme un momentito acá para ver lo que la historia nos está contando. El número 1000 en la Biblia nos habla o nos hace referencia directa al milenio. Pero en este caso el número 1000 no se refiere directamente al milenio. Pero también uno de los significados que el número 1000 tiene es precisamente algo que sea para siempre. El número 1000 en este caso significa algo que es para siempre, y es precisamente ese el acto de juicio que Dios va a traer sobre el reinado de Belsasar, pero también sobre toda la nación de Babilonia. Babilonia estaba llegando a su fin, estaba llegando al término, y eso es precisamente lo que Dios va a dejar claro y lo va a escribir con su mano en la pared. Así es que este hombre Belsasar estaba básicamente firmando su sentencia de muerte con las actitudes negativas que él tenía. Belsasar mandó a llamar a 1000 de sus príncipes, que el número 1000 significa o se refiere a un juicio permanente, un juicio para siempre. Pero dice que en medio de la fiesta estaban las 1000 personas que estaban ahí, estaban ebrias, estaban borrachas. Y en medio de ese momento, de esa situación increíblemente pagana y mundana, lo que a Belsasar se le ocurrió fue mandar a traer los utensilios, los vasos, las vasijas y todo lo que había estado en el templo de Jerusalén consagrado para Dios. Eso realmente era muy grave. Dice que Nabucodonosor había traído esos vasos de oro y de plata, las había traído del templo de Jerusalén, pero Belsasar las mandó a traer en esa fiesta que estaban haciendo para todos beber en ellos. Y dice al final del versículo 2, y el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas usaron todo ese tipo de cosas en esa fiesta. Y dice el versículo 3, entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Esta era la actitud que Belsasar mostraba en medio de su tiempo. Una actitud completamente pagana, una actitud completamente contraria a la voluntad de Dios. Belsasar realmente era un hombre malo, era un hombre que no había aprendido de la historia. Años antes, su sucesor, aquí se le llama que era su padre, aunque la historia realmente no nos muestra directamente que era el padre literal de Belsasar, sino algún tipo de parentesco tenían, pero se le llamaba que era su hijo, porque él lo sucedió en el trono. Pero Nabucodonosor, si nosotros nos recordamos la historia, fue un hombre muy poderoso en su momento, en su tiempo. Babilonia era una ciudad muy fuerte, muy grande. Nabucodonosor un día, nosotros conocemos perfectamente la historia, solamente para refrescarnos la memoria. Nabucodonosor salió, vio sus palacios, vio sus jardines, vio todo lo hermoso que él había hecho. Valga aclarar y valga mencionar que los jardines colgantes de Babilonia es una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pero Nabucodonosor se llenó de orgullo al ver todo lo que él había logrado y salió a la terraza de su palacio y él vio lo hermoso que era su palacio y todo lo que él había logrado.
y el orgullo llenó su corazón, subió el orgullo a su mente. Y fue ahí cuando el juicio de Dios vino sobre Nabucodonosor y Dios lo castigó, lo humilló a Nabucodonosor, convirtiéndolo en bestia durante 7 años. Dice la escritura, el capítulo anterior, el capítulo 4 de Daniel, dice que Nabucodonosor, su pelo creció en todo su cuerpo, las uñas se hicieron grandes como garras de un animal, le crecieron los dientes y anduvo como loco en todas las montañas allá en Babilonia. Ese fue el juicio que Dios trajo tan fuerte sobre la vida de una persona que se había llenado de orgullo en ese momento. Belsasar, los príncipes y todos los que estaban en esa fiesta definitivamente que conocían lo que había pasado con Nabucodonosor, hasta que 7 años después Dios le permitió, como dice la Biblia, que Nabucodonosor anduvo como una bestia viendo hacia abajo y comiendo grama, zacate de todos lugares. Pero todo eso no le fue suficiente a Belsasar recordarse de la historia de lo que Dios había hecho en juicio a un hombre que se llenó de orgullo. En este momento a Belsasar se le había olvidado todo eso. Belsasar no le puso atención ni tampoco recordó lo que había pasado con Nabucodonosor. Él prácticamente no aprendió de lo que había visto de su antecesor Nabucodonosor. Y continuando con la historia de Nabucodonosor, no fue hasta que Dios le permitió levantar su rostro al cielo y tuvo que reconocer Nabucodonosor que el único que se merece la gloria y el único que es digno sobre la tierra es Dios, Jehová de los ejércitos. Nabucodonosor, después de su locura, una vez más subió al trono y Dios le permitió poder seguir gobernando por 30 años más después de su locura. Pero básicamente Belsasar no aprendió de lo que vio de Nabucodonosor. Básicamente los últimos 30 años de este rey Nabucodonosor, él vivió humilde. No se registra en la historia ni de la Biblia ni en la historia secular, no se registra que él haya hecho mayor cosa, Nabucodonosor, sino que se quedó en su palacio tranquilo, reinando únicamente como rey, pero no hizo más conquistas. Ahora, estamos hablando de Belsasar, pero teníamos que recordar a Nabucodonosor. Muere Nabucodonosor, sube al trono Belsasar, y para este momento, este nuevo rey Belsasar estaba completamente desbocado en todas las cosas que él estaba haciendo. Hizo una fiesta donde trajo a 1000 de sus príncipes, pero no solamente le bastó eso. No solamente le bastó hacer una orgía con 1000 personas, sino que también lo que se le ocurrió como una flamante idea fue mandar a traer todos los utensilios del templo que había en Jerusalén, del templo de Dios. Todos los vasos, los tazones y aún hasta el candelero de oro, porque más adelante es mencionado. El candelero también fue traído a esa fiesta que Belsasar estaba haciendo. Qué tremenda la actitud de Belsasar. Él no aprendió. Napoleón Bonaparte dijo algo muy importante y sabemos que no es parte de la Biblia, pero él dijo: todo aquel que no conoce la historia está condenado a repetirla. Y eso fue precisamente lo que Belsasar hizo. Belsasar no recordó la actitud arrogante que había tenido Nabucodonosor y cómo el castigo de Dios había venido sobre su vida. Simplemente lo olvidó. No se recordó de todo ese juicio, de toda esa situación vergonzosa para la persona y para el reino. Belsasar vivió como que si nada pudiera afectar su vida, su reinado y a toda la nación. Así es que Belsasar básicamente comenzó a burlarse de las cosas sagradas, porque mandó a traerlas del templo y dijo: a mí que me importa que sean consagradas para Dios. Yo quiero beber vino, yo quiero que todos nosotros usemos esas cosas. No me interesa que sean consagradas para Dios.
Qué tremenda la actitud de este rey pagano, por supuesto, Belsasar. Pero la historia no termina ahí. En el versículo 4 y 5 al 6 nos muestra qué siguió después de esta fiesta. Dice el versículo 5, estoy en Daniel 5 y el verso 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante, oiga, nótelo, que la mano escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Y yo me atrevo a decir que no solamente el rey vio esa mano que estaba escribiendo en la pared, todas las personas que estaban en esa fiesta también podían ver lo que la mano estaba escribiendo. Todas las personas veían lo mismo que el rey estaba viendo. Y no solamente ellos. Después mandaron a traer más personas. Y también ellos vieron la escritura que estaba en la pared. Pero dice un punto bien importante, que estaba delante de ellos, dice que estaba el candelero de oro. Y esto definitivamente, el candelero nos habla de los 7 espíritus de Dios. Y esto es lo que nos muestra a nosotros, que la presencia misma de Dios, el acto, lo que iba a estar escrito en esa pared era un acto de la intervención divina. Dios se había cansado ya. Dios traía un juicio para la nación de Babilonia completamente, no solo para el rey Belsasar, sino para toda la nación en general. Así es que el candelero definitivamente que nos está hablando de esa intervención divina, porque el candelero nos habla de los 7 espíritus de Dios que estaban presentes en ese lugar. Mas sin embargo, Belsasar, con todos sus 1000 príncipes que estaban ahí, no le importó nada de lo consagrado para Dios. Así es que un juicio tremendo iba a venir sobre la actitud de Belsasar. Pero dice en el versículo 6, cuando el rey vio esa mano que escribía en la pared, yo me imagino la cara, yo me imagino cómo ha de haber estado Belsasar el rey. El versículo 6 es muy descriptivo de la actitud del rey. Y dice el verso 6, entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron. Aquí se aplica aquel dicho que nosotros tenemos muchas veces, se quedó pálido del susto, ¿verdad? Dice que el rey palideció cuando vio esa mano que comenzó a escribir en la pared y se debilitaron sus lomos. Aquí lo que nos está hablando es que las fuerzas se fueron de su cuerpo. Los lomos nos hablan de fuerza. Él quedó débil al ver la intervención de Dios. La inscripción que estaba escrita en la pared lo sorprendió tanto que él literalmente quedó pálido, sin fuerzas, debilitado. Y dice que sus rodillas se daban la una con la otra. Ese hombre estaba temblando al ver la mano que estaba escribiendo en esa pared. Y no era para menos. No era para menos la actitud temerosa que ese rey Belsasar tenía en ese momento. Y es que Dios estaba debilitando el orgullo, la soberbia de ese rey. Dios lo estaba debilitando en ese momento. Más al final vamos a ver las aplicaciones prácticas que nosotros podemos poner para nuestras vidas. Pero ahorita la fiesta, el gran jolgorio que había en ese momento, ahorita se estaba convirtiendo realmente en un gran caos. El rey estaba pálido del susto, sus rodillas estaban pegando la una con la otra y él estaba completamente débil, caído en el suelo. Me imagino la actitud de todos los demás en ese salón de fiestas mientras la mano escribía en la pared. Ya vamos a llegar al punto para ver qué es lo que significa lo que Dios escribió en esa pared. Pero cuando el rey estaba lleno de temor en ese momento, dice el versículo 7 al 9, que el rey gritó en alta voz que hiciesen venir
Inmediatamente el rey pidió que vinieran magos, caldeos, adivinos, y el rey dijo a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y que me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor en el reino. Y dice el versículo 8: fueron entonces introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Mire qué risible básicamente lo que estaba sucediendo. Eran los sabios del rey, eran los sabios de Babilonia, los magos, los adivinos. En pocas palabras, eran los brujos y los hechiceros de ese momento. Llegaron delante del rey y cuando vieron la escritura en la pared, dice claramente que ninguno de los sabios pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. ¿Sabe por qué? Definitivamente esto lo que está mostrando es que la religión falsa no tiene las respuestas para todas las cosas que están sucediendo, para aquellas cosas que Dios está haciendo. Nadie tiene una explicación básica, nadie tiene una explicación lógica de las cosas que están ocurriendo, porque cuando la intervención divina, cuando la mano de Dios está interviniendo en un asunto, solo se tiene que interpretar con las personas correctas. Como hijos de Dios, Dios nos ha dado, Dios nos ha llenado, Dios nos ha capacitado como Daniel. Que Daniel fue el único que pudo interpretar lo que en la pared estaba escrito, porque los hijos de Dios debemos de llenarnos de la sabiduría que viene solamente de Dios. Por eso es que necesitamos una relación íntima, una relación estrecha con Dios, una relación donde yo le pregunte a Dios y donde Él me conteste, donde Dios me hable a mí y yo le responda también a Él. Ese era el tipo de relación que Daniel tenía, a diferencia de todos estos magos, estos adivinos, estos hechiceros, estos sabios de Babilonia. Ninguno de ellos pudo interpretar la escritura en la pared, porque ninguno de ellos tenía la sabiduría de lo alto, que solamente Dios puede darle a una persona cuando tiene la relación correcta con Él. La reina entonces cuenta la historia de acá en Daniel, que la reina se acercó al rey Belsasar y le dijo: permíteme que quiero hablarte de una persona. Y dice el versículo 11, en tu reino, la reina le dice a Belsasar, y no era la esposa de él, sino que era la mamá de su esposa. Dice: en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre, de Nabucodonosor, ¿verdad?, se halló en él luz e inteligencia y sabiduría. Mire cómo las personas recordaban quién era Daniel. Cuando algo era difícil de entender, cuando era algo difícil de comprender, todos reconocían el poder superior que había en Daniel. De hecho, la Biblia dice que en Daniel había un espíritu superior que al resto de las personas en ese momento. Pero ¿quién era Daniel? Sino que era un hombre consagrado a Dios. Era un hombre que oraba a Dios 3 veces al día. Y mire, muchas veces, y quizás esto lo voy a decir a manera de broma, muchas veces nosotros decimos: pero es que yo me parezco a Daniel porque yo también oro 3 veces al día. Yo oro en el desayuno, oro en el almuerzo y oro en la cena. No, no es así. Orar con Dios es sacar tiempo, es dejar todas las cosas y todos los afanes y los quehaceres del día y es buscar un momento para estar a solas con Dios.
es buscar la oportunidad donde Dios y yo podamos tener intimidad. Y eso era Daniel. Por eso es que todas las personas en Babilonia reconocían a Daniel, que en Daniel dice que había un espíritu de los dioses santos, le llaman ellos, porque no sabían en realidad que era el Dios Jehová de los ejércitos, nuestro Dios, el Espíritu Santo, el que moraba sobre Daniel. Pero dice, le recuerda la reina a Belsasar y le dice que en los días de tu padre se halló en Daniel, se halló en él luz e inteligencia y sabiduría. Y luego dice, como sabiduría de los dioses. Esa es la forma de cómo las personas paganas interpretan la unción que hay sobre una persona. Y luego dice, estamos leyendo el versículo 11, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Mire dónde estaba Daniel. Realmente Daniel tenía una posición de honra en medio de los reyes de ese momento. No solamente estuvo con el rey Nabucodonosor. De hecho, acá podemos leer los capítulos anteriores que Nabucodonosor llegó a amar a Daniel. ¿Cómo es posible que dos espíritus diferentes Dios los una? Es porque Daniel honraba a Dios. Y al Daniel honrar a Dios, Dios hacía estar en paz aún con los enemigos. Así dice la Escritura. Pero ahora en el reino de Belsasar, aún Daniel todavía seguía en sus funciones para con el reinado. Él era, dice, el jefe de todos los magos, de los astrólogos, de los caldeos y de los adivinos. Pero dice el versículo 12, por cuanto fue hallado en Daniel, fue hallado un espíritu de ciencia y de entendimiento. Quiera Dios que nosotros podamos tener este espíritu de Daniel, que nosotros podamos con toda humildad, con toda mansedumbre, que podamos discernir lo que está pasando. Mis amados hermanos, los tiempos en los que estamos viviendo son tiempos malos, son tiempos duros, son tiempos difíciles, y los tiempos y los días que vendrán son todavía más difíciles. Pero nosotros no debemos temer, no debemos preocuparnos, porque el Rey, nuestro Señor, Él es el que gobierna. Él es el que tiene el control sobre su mano, y nosotros como sus hijos debemos estar descansando, debemos estar reposados en que Dios es también nuestro Dios. Así es que dice que en Daniel se halló un espíritu de ciencia y de entendimiento para interpretar, dice, los sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Que nosotros podamos también tener ese espíritu de Daniel sobre nuestras vidas, que nosotros discernamos, entendamos las cosas difíciles, porque el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Y luego dice, esto es en Daniel, dice la reina, esto es en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Qué casualidad que Daniel y el rey tenían el mismo nombre. De hecho, Daniel era un sobrenombre que se le había puesto. Su nombre hebreo era Daniel, pero su nombre babilónico o caldeo era Belsasar. Así es que dijo, llámese pues ahora a Daniel, y él te dará la interpretación, le dice la reina. Así es que cuando Belsasar escuchó todo esto, él encontró alivio y ánimo y dijo, definitivamente, Daniel nos puede ayudar para interpretar qué es lo que está escrito allí en la pared. Pero yo quiero que nosotros veamos ahora lo que Daniel hace. ¿Cuál es la actitud de Daniel cuando llega delante de aquel rey Belsasar? Recordémonos que para este momento la fiesta se había acabado, la fiesta se había terminado, y ahí lo que había era un caos y una preocupación en todos de qué es lo que decía la escritura en la pared. Daniel llega delante de Belsasar y veamos la actitud de Daniel. Daniel 5 y el versículo 17. Dice el versículo 17. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti. Acordémonos que Belsasar
Había ofrecido todo tipo de bienes y de recompensas a sus magos, a sus adivinos babilónicos y caldeos para que le pudieran interpretar la escritura. Por supuesto que también se lo ofreció a Daniel, pero Daniel le dice: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y se la daré la interpretación. Básicamente Daniel no llegó: aquí está el que sabe. Es que no hay nadie como yo para interpretar la escritura y para interpretar lo que está en la pared. No, Daniel no llegó con una actitud de arrogancia o de prepotencia. Daniel llegó con una actitud correcta delante de Dios, pero una actitud indignante en contra del rey. Básicamente Daniel llegó molesto y le dijo: yo no necesito que tú me des ningún don, ningún bien, ninguna recompensa de parte tuya. Pero en el versículo 18 en adelante, Daniel le enrostra, le encara al rey Belsasar que la actitud que él tenía era despreciable delante de Dios. Porque Daniel estaba también molesto, indignado con el mismo celo de Dios, porque Belsasar había traído las cosas consagradas a Dios del templo, las había traído para prostituirlas en medio de esa fiesta. Así es que dice el versículo 18, el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria y la majestad. Aquí Daniel le recuerda todo lo que Dios había hecho con Nabucodonosor, cómo lo había humillado, cómo después Nabucodonosor había recogido su rostro y vuelto al cielo y reconocido que solo Dios es digno de toda gloria y de toda honra. Eso es lo que Daniel le recuerda ahora a Belsasar. Pero dice el versículo 22, y tú, su hijo Belsasar. A Belsasar se le llamaba o se le nombraba como el hijo de Nabucodonosor, pero realmente la historia no muestra ningún parentesco. Mas sin embargo se le puede decir porque fue su sucesor. Así es que Daniel, con toda seguridad, con toda claridad, Daniel le recrimina al rey Belsasar su actitud y le dice: y tú, su hijo Belsasar, no te has humillado, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, todo lo que le pasó a Nabucodonosor. Tú no te has humillado. Y dice el versículo 23, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Mire qué valor el que Daniel tenía. Daniel no se puso a codearse con el rey y a decir: ay, sí, rey, mire, Dios lo va a perdonar, rey. No, Daniel tenía la valentía, Daniel tenía el coraje de encarar a las personas y en este caso al rey, que su actitud había sido reprobada, reprochada por Dios. Y dice: si no, versículo 23, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Mire qué lección para nosotros al ver la actitud de Daniel. Daniel no llegó feliz de que el rey lo había llamado para interpretar la escritura en la pared. Daniel llegó indignado, molesto por lo que el rey estaba haciendo, deshonrando las cosas sagradas y usándolas en asuntos viles de adorar a dioses paganos que ni ven, ni oyen, ni huelen. Así es que Daniel fue traído ahí, no solamente para encarar al rey Belsasar, sino también para interpretar lo que estaba escrito en la pared. Veamos qué es lo que significa la famosa escritura en la pared. Versículo 24. Entonces
De su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. De la presencia de Dios fue enviada la mano que trazó la escritura en la pared. Versículo 25. Y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Daniel fue traído delante del rey en ese momento precisamente para interpretar lo que estaba escrito en la pared. Y Daniel dice, valga decir que estas palabras están escritas en un hebreo antiguo, que para nosotros lo conocemos porque el Señor Jesús hablaba este idioma y es el arameo. Para los caldeos no podían entenderla porque no estaba escrito en su idioma o en su lenguaje. Esto estaba escrito en hebreo. La mano de Dios lo había escrito en la pared y por supuesto Daniel podía entenderlo, interpretarlo porque había sido el lenguaje que él había aprendido desde su niñez. Así es que dice Daniel, la interpretación del asunto es Mené. La palabra Mené significa contó Dios tu reino y le ha puesto fin. La palabra Mené significa contado. Esa es la interpretación que Daniel está dando. Mené significa contado. La segunda palabra es Tekel. Y Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Tekel, esta es una palabra que significa pesado. Y mire, déjenme explicarles un poquito esta segunda palabra, porque la tradición o lo que corría en boca de todas las personas ahí en Babilonia, entendían perfectamente esta palabra tekel, a pesar de estar escrita en el hebreo antiguo. La entendían tekel porque la creencia de ese momento era que cuando una persona moría, el cuerpo era puesto en una balanza y se inclinaba para uno o para otro lado de si las obras buenas habían sido más de esa persona, la balanza se iba a inclinar hacia la derecha porque pesaba más lo bueno. Pero si la balanza se inclinaba hacia la izquierda, es porque las obras malas que esa persona habían hecho eran mayores y por ende el juicio era feo o era fuerte. Pero si las obras habían sido buenas, iba a tener buenas cosas en la próxima vida. Esa era la creencia para ellos en ese momento. Pero déjenme decirles, antes de pasar a la tercera palabra, déjenme decirles que eso no solamente era una creencia o un ritual de ellos en ese momento. Los caldeos perfectamente podían entender qué significaba tekel, porque tekel era pesado en balanza. Pero Dios en este momento, y Daniel interpreta que Dios había pesado el reino de Belsasar y había sido hallado falto. Realmente es Dios el que pesa los corazones de los buenos y de los malos, de los justos y de los injustos, de los impíos, pero también de la gente piadosa. La escritura está llena de un montón de versículos donde nos habla precisamente esto. Y ese es el punto al que yo quería llegar. Tenía que contar toda la historia de Daniel para que nosotros pudiésemos entender la escritura en la pared. Pero realmente nosotros debemos de tener cuidado porque también nosotros estamos siendo pesados por Dios. Ahora sí quiero darles varias escrituras para que nosotros podamos comprobar. Y después voy a dar la tercera palabra que es Uparsin o Pérez. La escritura nos habla en repetidas ocasiones de cómo Dios pesa nuestras actitudes. Y esto no solamente lo hizo Dios para Belsasar en aquel momento, también Dios lo está haciendo con nosotros, con sus hijos en esta hora. Dice Job capítulo 7 y el versículo 17 y 18. Job 7, 17. ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas y para que pongas sobre él tu corazón?
Versículo 18, y lo visites todas las mañanas. Oigan lo que Dios hace. Dios visita, Dios engrandece al hombre. Dios pone su corazón en cada persona. Y dice el versículo 18, que Dios prueba nuestros corazones, nuestras vidas, todos los momentos. Voy a leer una vez más el versículo 18. Y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. Dios está probando nuestro corazón. Dios está probando nuestros pensamientos. La Biblia dice que ni siquiera ha salido la palabra por nuestra boca cuando he aquí, Jehová ya la conoce. Mis amados, debemos de tener cuidado porque esta segunda palabra escrita en la pared, tekel, estamos siendo también nosotros pesados en la balanza de Dios. La Escritura nos enseña que todas nuestras palabras están siendo escritas por los ángeles para aquel día del juicio del trono blanco. Por eso es que nosotros debemos de tener cuidado. Nosotros hablábamos con nuestros hijos en un devocional que tenemos por la noche. Les decíamos a ellos cómo nuestras palabras van a ser buenas o malas, van a ser juicio en contra de nosotros en aquel día cuando estemos delante de Dios. Debemos de tener cuidado. Nosotros les decíamos a nuestros hijos, piensen lo que van a hablar. Y hay muchas personas que primero hablan y después piensan y se arrepienten de todo lo malo que dijeron. Y aquí todos estamos incluidos. Pero nosotros debemos de tener mucho cuidado porque vamos a dar cuentas, dice la Biblia, de todas las palabras que nosotros hablemos. Vamos a dar cuenta. Acá el versículo nos está diciendo que Dios nos está probando todos los momentos de nuestra vida. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vamos a responder a lo que Dios nos ha mandado como una prueba? Todavía dice Primera de Pedro 1:7. Primera de Pedro capítulo 1 y el versículo 7 también nos dice la Escritura, para que sometida a prueba vuestra fe, oiga, no solamente están puestos a prueba nuestras palabras, las actitudes de nuestro corazón, también Dios está probando nuestra fe, cómo reaccionamos, cómo vemos las cosas, cómo actuamos en los momentos de pruebas como los que estamos pasando ahora en día. Comenzamos a decir, ay, es que Dios se olvidó, ay, es que Dios ya no me está oyendo, ay, es que Dios se apartó de mí. Nuestra fe va a ser puesta a prueba también. Tekel, pesado. Recordemos por favor esa palabra. Tekel significa pesado. Dios nos está pesando en todos los momentos. Dios pone a prueba también nuestra fe para ver cómo nosotros reaccionamos. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. El oro es perecedero, pero se prueba con fuego. Ahora, nuestra fe debe de ser hallada en alabanza, en gloria y en honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo vamos a salir nosotros cuando nos pongan en la balanza? ¿Nuestra fe va a pasar la prueba de fuego? Otro versículo, Jeremías 9:7. Jeremías capítulo 9 y el versículo 7. Otra escritura donde el Señor nos muestra cómo Él está probándonos, pesándonos a nosotros también. 9:7. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Saeta afilada en la lengua de ellos. Oiga, Dios va a meter a prueba, Dios va a refinar y va a probar a Israel en este versículo, pero por supuesto también se aplica a nosotros. Dios va a refinar a todos sus hijos, porque dice el versículo 8 que hay un problema, mira, en nuestra lengua. Dice, saeta afilada es la lengua de ellos. ¡Qué tremendo!
Engaño hablan, dice, con su boca dicen paz a su amigo y dentro de sí ponen acechanza. Qué tremendo lo que Dios va a poner a prueba. Y el versículo 9 dice, ¿no los he de castigar por estas cosas? Dios va a castigar toda actitud falsa, toda actitud hipócrita o negativa que nosotros podamos tener. Dice, no los he de castigar por estas cosas, dice Jehová, de tal nación, no se vengará mi alma. Dios está poniendo a prueba también nuestras vidas. Dios nos está refinando por todas las pruebas que atravesamos. Lo que Dios está haciendo es puliéndonos. Dice un proverbio, piedra con piedra se aguza. Y lo que eso significa es que una piedra a otra piedra se liman unas a otras. Dios permite esas cosas para probar qué hay en nuestro corazón, para hacernos mejor cada día. Pero todavía dice Salmo 66:10. Todos estos versículos los estamos hablando con respecto a que también nosotros estamos siendo puestos en la balanza de Dios, así como fue puesto el rey Belsasar, puesto en balanza, y Dios le dice, fuiste hallado falto, te faltó mucho en tu balanza. Salmo 66:10 al 12. Dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste en abundancia. Todas las cosas Dios las permite con un propósito en nuestras vidas. Es por eso es que nosotros no debemos de reaccionar mal. Cuando una persona nos agrede física, verbal, cuando alguien nos quiere humillar, necesitamos mostrar mansedumbre, porque lo que Dios está haciendo es puliéndonos con otras personas. Allá en mi país hay un dicho que dice, la cuña para que apriete debe de ser del mismo palo. Y muchas veces Dios usa a los hermanitos, a las hermanitas para lijarnos, para pulirnos a nuestra misma familia, para ver cómo salimos en la balanza divina de Dios. Una última escritura es Eclesiastés capítulo 5 y el versículo 4, Eclesiastés capítulo 5 y el versículo 4. Dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Versículo 5, mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Nosotros les decíamos a nuestros hijos que allá cuando estemos delante del Señor, el Señor va a pedir la página o el libro, mejor dicho, de cada uno de nosotros. Y Dios va a decirnos, tal día a tal hora, dijiste esto de tu hermano, de tu hermana, de tu pastor, dijiste esto de otras personas. ¿Por qué? Y nosotros no vamos a tener justificación, no vamos a decir, no, Señor, no, yo no lo dije. El ángel está escribiendo lo que sale de nuestra boca. Aquí lo dice, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Mis amados, nuestras palabras están puestas en la balanza de Dios a cada momento. Proverbios habla mucho con respecto a la lengua, a la boca. Proverbios nos enseña y nos dice que en la multitud de palabras nunca falta pecado. Necesitamos meditar, pensar antes de poder hablar. Necesitamos pedirle a Dios que limpie nuestro corazón. Recuérdense que la palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si la boca está hablando cosas malas,
El problema no es la boca, el problema está en el corazón. Por eso debemos rogarle a Dios que nos limpie. Todo esto estamos hablando con respecto a balanzas. Dios está pesando las actitudes de su pueblo. Dios está pesando cómo nosotros reaccionamos en medio de esta pandemia, en medio de esta situación difícil. Las naciones, los países están convulsionando, están colapsando. Brasil, el Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, ni se diga, si es el primero en los altos contagios. ¿Cómo vamos a reaccionar nosotros como cristianos en medio de esta prueba? Ay, yo ya me aburrí de estar encerrado en la casa, que usted no sabe. Yo no tengo nada que hacer aquí. Este es el tiempo que Dios ha escogido para que nosotros clamemos, doblemos rodillas, busquemos su rostro de verdad. No, ay, la gente dice, ay, es que no es lo mismo allá en la iglesia y aquí en mi casa no es lo mismo. Qué religiosos nos hemos vuelto. Qué mal estamos. Ay, es que es mejor adorar en la iglesia. Sí, es bueno estar los hermanos juntos en armonía, pero también dice la palabra que todo tiene su tiempo. Pero nosotros estamos siendo probados en cada circunstancia de la vida. Regresemos por favor a Daniel. Tekel es la segunda palabra. Mené, dijimos, significa contado. Y Daniel le da la interpretación al rey Belsasar y le dice, Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Es por eso que en el versículo 1 nosotros iniciamos diciendo que el número 1000 de los 1000 príncipes que había invitado Belsasar, el número 1000 habla de algo para siempre. Dios iba a destruir a Babilonia para siempre. La segunda palabra está en Daniel 5:27, que era tekel, que significa pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Ahí nos quedamos estos minutos diciendo que también nosotros vamos a ser pesados en la balanza de Dios. Y la tercera palabra, en el versículo 28, dice Pérez. Si bien es cierto, en el versículo 25 las palabras escritas era mené, mené, tekel, uparsin, esta tercera palabra Daniel la interpreta como Pérez. Y no es nada diferente, ni Daniel se equivocó, ni la escritura se equivocó, ni Dios se equivocó. La palabra Pérez es la forma singular de la palabra uparsin. Uparsin es la palabra plural y uparsin o Pérez lo que significa es roto, solo que uparsin es la palabra en plural y Pérez es la palabra en singular, y Daniel usó la palabra en singular, y Pérez significa tu reino ha sido roto y dados a los medos y a los persas. Cuando nosotros estudiamos la historia secular en el tiempo de Daniel, nosotros básicamente podemos ver algo increíble. ¿Saben por qué? Porque se cuenta la historia que para cuando Belsasar hizo esta fiesta con sus 1000 príncipes, ya la ciudad de Babilonia tenía 2 años de estar sitiada, rodeada por los medos y los persas. El problema que los medos persas tenían es que ellos no podían entrar porque la ciudad de Babilonia tenía muros alrededor fuertes. Eran muros tan resistentes que no había forma de que los enemigos entraran. Así es que tenía 2 años de estar sitiada Babilonia y los medos ni los persas podían entrar. Pero cuando el juicio de Dios vino por la inscripción en la pared, Dios puso fin a Babilonia. Y cuando Dios habla, nadie más puede hablar. Cuando Dios cierra una puerta como lo hizo con el arca de Noé, nadie la puede abrir. También cuando Dios abre caminos, nadie los puede cerrar. Nadie puede impedir lo que Dios está haciendo. Nadie es nadie. Así es que Dios había puesto un juicio ya sobre la ciudad y sobre la nación de Babilonia. Y dice entonces el versículo 29 para ir terminando. Entonces mandó Belsasar a vestir a Daniel de púrpura y de poner en su cuello un collar de oro y a proclamar que él era el tercer señor del reino.
Pero el versículo 30 termina: la misma noche, esa misma noche que Daniel interpretó lo que significaba la escritura en la pared, dice la Biblia que esa misma noche fue muerto Belsasar y el rey de los caldeos. Qué triste y qué pronto fue el juicio de Dios sobre este rey. Me encantaría contarles cómo los medos y los persas pudieron entrar, la estrategia que se idearon, que fue sorprendente, pero por el tiempo no puedo, porque quiero cerrar dando la aplicación práctica para nuestras vidas. Yo puedo, en estos 5 minutos que me quedan, tres aplicaciones o 3 lecciones aprendemos nosotros de todo este asunto de la escritura en la pared. En primer lugar, no podemos jugar con las cosas sagradas de Dios, porque tendremos un castigo grave. Dice Levíticos capítulo 10 y el versículo 1 y 2. Ahí nos está hablando en Levíticos 10 acerca de cómo Nadab y Abiú, que eran los sacerdotes, eran los hijos de Aarón. Nadab y Abiú entraron a la presencia de Dios en el tabernáculo, ofrecieron incienso extraño a Dios, algo que Dios nunca les había pedido que hicieran. Inmediatamente del cielo Dios mandó fuego que los mató, que los consumió. Esa es una figura, como muchos ejemplos más que yo pudiera citar con respecto a las personas que juegan con las cosas sagradas. Belsasar, en su borrachera, mandó a traer los vasos de oro y de plata que estaban consagrados para Dios, y Dios le puso fin a su reino. Mucho cuidado en todos nosotros que de alguna manera servimos a Dios en su templo. No podemos jugar con las cosas sagradas. No podemos jugar con Dios. Lo que a Dios ha sido consagrado es santo y es para Él, y nosotros debemos de aprender a respetar eso. No podemos jugar con las cosas sagradas como lo hizo Belsasar, porque tendremos un castigo tremendo. En segundo lugar, nosotros debemos aprender de la historia, y es por eso que traté de contarles toda la historia del capítulo 5 a grandes rasgos, para que nosotros aprendamos. Mire, a mí me parece todavía sorprendente cómo muchos cristianos dicen: ¡wow! ¿Y qué está pasando? ¡Wow! Es el fin del mundo. ¿Cómo pues es posible que nosotros podamos pensar así? Porque no conocemos la Biblia. Dios nos ha dejado su palabra para que nosotros entendamos, discernamos los tiempos en los que estamos viviendo. La Biblia claramente dice que esto es principio de dolores, lo dijo Jesús en Mateo 24. Todavía no es el fin, todavía hay gente que todavía me ha preguntado: hermana, ya estamos en la tribulación. Hermanos, Oseas dice: mi pueblo perece. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Cuando nosotros nos enfocamos en estudiar a Dios, en estudiar su palabra, estudiar su corazón, Dios nos va a dar interpretación de los tiempos en los que vivimos. Belsasar no le importó la historia. Mire, si tan solo, yo me imagino, ¿verdad? Un simple mortal, como dicen, ¿verdad? Yo me pongo a pensar y digo: si tan solo un presidente se hubiera ido a investigar la historia de cómo en la historia se trataban con las pandemias, yo creo que hubiéramos salido hace meses atrás, hubiéramos salido de esto. Pero cada quien pensó, y uno ni siquiera pensaron, simplemente se sentaron a dejar que pasara lo que tenía que pasar. Napoleón Bonaparte dijo: quien no conoce la historia está condenado a repetir la misma historia, lo que hizo Belsasar. En segundo lugar, entonces, debemos de aprender de la historia para no sufrir las consecuencias. Y en tercer lugar, debemos recordar que estamos siendo pesados. En todo momento Dios está pesando nuestras vidas. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué decimos lo que decimos? Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 5 nos da una advertencia fuerte de parte de Dios. Apocalipsis 3:5 dice: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, oiga, y no borraré su nombre del libro de la vida. Lo que significa es que si nosotros no tenemos cuidado y no caminamos en santidad como a Dios le agrada,
Nuestros nombres pueden ser borrados del libro de la vida. Y no lo digo yo, lo dice el Señor en su palabra. Y no borraré, dice Dios, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Versículo 11, Apocalipsis 3:11. He aquí, yo vengo pronto, dice Jesús, y nosotros decimos amén, Señor. Pero luego dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hay personas que nos pueden quitar nuestra corona si nosotros no nos la agarramos bien y si no caminamos en santidad. Apocalipsis 22 y el versículo 12. Apocalipsis 22:12 dice el Señor, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Mis amados, Dios tiene recompensas, Dios tiene galardones, Dios tiene cosas hermosas en su mente y en su corazón para nosotros, pero podemos descalificarnos porque cuando nos pongan en la balanza, hemos sido hallados faltos. El tiempo se me ha terminado. Y yo ruego a Dios que esta palabra haya sido clara para que ninguno de nosotros en aquel día sea hallado falto delante de Dios. Este es el tiempo. Mire, yo me atrevo incluso a decirles, de nuestra manera de caminar aquí en la tierra va a determinar nuestra posición allá en el cielo. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por permitirnos compartir tu palabra a tu pueblo. En esta hora, Señor, te ruego que guardes nuestros corazones, nuestra mente, que nos ayudes a poder caminar agradando tu corazón y agradando tu mente, Señor. Queremos ser aceptos. No queremos, Señor, que nuestros nombres sean borrados del libro de la vida. Queremos permanecer eternamente y para siempre contigo, en tus propósitos, en tus planes eternos, Señor. Bendice a tu pueblo y guárdalo en el lugar donde se encuentre, Señor. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. Gracias por tener paciencia y escucharme hasta el final. Que el Señor les bendiga y reciban un fuerte abrazo de parte nuestra y que el Señor continúe guardándonos y haciendo su obra en nosotros. Feliz noche.